Apuntad esta frase, queridos amigos, porque es la frase más íntima, más reveladora y más demoledora que ha soltado el mejor ciclista del mundo en las primeras 2 semanas del Tour de Francia 2026. Y os la voy a leer despacio, palabra por palabra, tal y como salió por su boca en la rueda de prensa oficial de la etapa 14, entre Mulhouse y Le Martin-Fellering, ayer sábado 18 de julio de 2026. Cita textual, publicada por Excelsior, por Ciclismo Internacional, por IDL Pro Cycling y por medios internacionales de referencia. Dice Tadej Pogačar, esloveno, 27 años, campeón del mundo en ruta, 4 veces ganador del Tour de Francia, líder actual de la general del Tour a 4 minutos y 30 segundos de Vingegaard, ya con 25 victorias de etapa en el Tour para igualar al francés André Leduc en el ranking histórico. Dice Pogačar, y os pido concentración porque cada palabra pesa, palabra por palabra. Sabía que Isaac no estaba en su mejor versión, así que decidí esperar a que llegaran los 2 últimos kilómetros de subida y ver si se producían otros movimientos. Fin de la cita. Repetid conmigo. Muy despacio. Sabía que Isaac no estaba en su mejor versión. Sabía que Isaac no estaba. Traducción del despacho, queridos amigos, traducción al castellano llano. El campeón del mundo, el líder de la clasificación general del Tour de Francia 2026, el hombre que llegaba a la etapa reina de los Vosgos, con la intención de sumar su 4º triunfo de la carrera y con el maillot amarillo puesto, confesó ante los micrófonos internacionales que retrasó su ataque decisivo, en pleno Col du Hac, en pleno directo de Eurosport y de ESPN. Porque estaba pendiente de las piernas de su gregario mexicano de 22 años. Retrasó su ataque para esperar a Isaac del Toro. Y esa confesión, queridos amigos, esa confesión en un pelotón donde el propio Lidl Trek acababa de anunciar hace 48 horas que iba a sacrificar a Matías Kelmose por Juan Ayuso. Esa confesión define perfectamente la diferencia entre un equipo y una empresa mal montada. Hoy os voy a contar exactamente qué pasó en Le Martin. Cómo Isaac del Toro se plantó en el podio de etapa por tercera vez en este Tour, pese a no estar en su mejor versión, cómo se comió a Jonas Vingegaard al sprint delante del propio público francés, y por qué la confesión de Pogačar es la mejor noticia posible de cara a la etapa 15 de hoy. Con final en el plató de Soleilson, la subida donde Isaac del Toro tiene el récord absoluto. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer el aviso que el propio Pogačar ha lanzado sobre la etapa de hoy. Y ese aviso, os lo digo ya, ha metido al Visma y al Red Bull en modo pánico. Bienvenido a Fuego en el Pelotón, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a Eurosport Francia, ni a la ASO, ni a la agencia France Press, ni a ningún medio europeo que hace 3 semanas apostaba por Paul Seixas y por Juan Ayuso para el maillot blanco. Y hoy tiene que asumir que el mejor gregario del mundo, el hombre al que el campeón del mundo espera personalmente para atacar en el Col du Hac, es un chaval mexicano de 22 años nacido en Ensenada, Baja California. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya, dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo al champagnole francés, donde hoy, a las 13:10, arranca la etapa 15 del Tour de Francia 2026, 183,9 kilómetros con final en el plató de Soleilson, la subida inédita del Tour, 11,3 kilómetros al 9,1% de pendiente media, la subida que Isaac del Toro ya conquistó en el Tour Auvergne-Rhône Alpes de junio, la subida donde el mexicano tiene el récord absoluto de ascensión y la subida que el propio Pogačar ha calificado, atentos al detalle, de complicada para su equipo. Compárteselo al colega que hace un mes te decía que Isaac del Toro no iba a ser capaz de aguantar 3 semanas de Tour. Que lo lea ahora. Que lo vea ahora, que le hierva a él también, porque en 13 etapas de este Tour, Isaac del Toro lleva 3 podios de etapa y el mejor ciclista del mundo lo espera personalmente antes de atacar. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de lo que pasó ayer en Le Martin-Fellering, hace falta reconstruir la etapa entera desde dentro. Y aquí, queridos amigos, os la voy a contar sin filtros. Etapa 14 del Tour de Francia. Sábado 18 de julio. 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Martin-Fellering, en pleno macizo de los Vosgos. 4 puertos puntuables.
3.800 metros de desnivel acumulado, lluvia torrencial en la salida y una etapa marcada desde el minuto 1 por el trabajo de la maquinaria emiratí. El UAE Team Emirates puso el ritmo del pelotón durante todo el día, kilómetro a kilómetro, puerto a puerto, con Adam Yates apretando el paso, con Nils Politt gastándose por su líder y con Isaac del Toro, atentos al detalle porque este dato es clave, con Isaac del Toro pegado a la rueda de Pogačar durante los últimos 50 kilómetros de etapa. Y no como gregario forzado, sino como el hombre que el propio campeón del mundo había decidido llevarse arriba a la primera plaza del podio del día, a 7 kilómetros de la meta, en pleno Col du Hage, un puerto de 2,6 kilómetros al 8,2% de pendiente media, con la carretera mojada, con el pelotón partido y con Vingegaard, Evenepoel, Seixas y del Toro respirando pegados unos a otros. Y en ese momento, atentos porque este es el detalle, en ese momento Pogačar hizo algo que no había hecho en toda la temporada. No atacó, esperó, aguantó dentro del grupo de favoritos, se retrasó y observó. Y ese esperar, ese retrasarse, ese observar, no fue casualidad, no fue táctica de reserva, no fue prudencia, fue una decisión consciente. Cita textual otra vez, la parte del clímax de la declaración de Pogačar palabra por palabra. Sin embargo, el equipo Decathlon CMA-CGM impuso un ritmo muy fuerte y empezaron a descolgar rivales uno a uno. Me sentía bien, así que decidí lanzarme en esos 2 kilómetros finales. Conocía muy bien ese tramo y el público me dio un impulso extra. Me sentía bien, así que aproveché la oportunidad. Fin de la cita. Y aquí, queridos amigos, hay que parar el video y respirar, porque lo que Pogačar acaba de admitir en una sola frase es enorme. 1. Retrasó su ataque porque Isaac no estaba en su mejor versión. 2. Esperó a que el equipo francés del Decathlon rompiera el grupo. Y 3. Atentos. 3. Solo cuando ya no había nada que hacer por proteger a Isaac. Solo cuando el ritmo del Decathlon ya había descolgado uno a los rivales. Solo entonces, en los últimos 2 kilómetros de su vida, en la parte más dura, el campeón del mundo lanzó su ataque y ganó por 38 segundos. Con la etapa ya sentenciada, con Isaac del Toro cruzando la meta en segundo lugar, con Paul Seixas cayendo a la tercera posición tras el sprint del mexicano, y con Vingegaard atentos al zasca definitivo, con Vingegaard cruzando la meta en cuarto lugar. Cuarto, el 2 veces ganador del Tour, el líder del Visma, el eterno rival de Pogačar. Cuarto, por detrás del mexicano, por detrás del francés y por detrás del esloveno. 3 puestos abajo, en su terreno, en una etapa de los Vosgos que se supone que le iba a ir bien, y con las cámaras de Eurosport enfocando su cara de derrota mientras Isaac del Toro subía por tercera vez al podio del Tour de Francia. Y aquí viene el zasca, el gordo, porque el segundo puesto de Isaac del Toro en Le Markstein no fue un segundo puesto cualquiera. Fue un segundo puesto conseguido tras superar en el sprint final a 2 ciclistas que en la mesa de la prensa deportiva europea llevan meses siendo presentados como los grandes rivales del mexicano. 1. Paul Seixas, francés, 19 años, esperanza nacional de Francia, el niño mimado del equipo. El chaval que la organización del Tour convocó a rueda de prensa individual con 10 cámaras antes de que arrancara la carrera en Barcelona. Ese Seixas, ayer, en su propia carretera, en los Vosgos, con el público francés animando su bicicleta, con Alberto Contador borrando a Del Toro de sus favoritos hace un mes, con Miguel Indurain mencionándolo en el homenaje del Comité Olímpico Español, ese Seixas fue superado en el sprint final por el chaval de Ensenada, Baja California. 2. Jonas Vingegaard, danés, 29 años. 2 veces ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023, especialista en llegadas explosivas de montaña, el corredor con más experiencia del podio actual. Y ese Vingegaard, atentos al detalle, ese Vingegaard cruzó la meta detrás del mexicano, cruzó la meta cuarto, en una etapa que se supone que era su terreno, en una etapa donde el propio Lelioran de hace 2 años había demostrado que él era capaz de ganar a Pogačar en esas mismas montañas de media altura de los Vosgos. Y ayer, el danés, no. Ayer, el danés, cuarto.
con Isaac del Toro por delante. Y ese detalle, queridos amigos, ese detalle no lo va a decir la prensa europea. Porque decirlo en voz alta, decirlo en Copenhague, decirlo en la redacción del diario TV2 danés, sería reconocer que la próxima generación del ciclismo mundial ya no viene solo de Copenhague, de París o de Bruselas. Ahora también viene de Ensenada. Si te está gustando el vídeo hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo el orgullo mexicano ante la evidencia de lo que Isaac del Toro está haciendo en directo, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos, latinoamericanos y europeos que sepan reconocer que un segundo puesto en Le Markstein, superando a Vingegaard y a Seixas al sprint y con el propio campeón del mundo esperándote para atacar, es una hazaña histórica del ciclismo mexicano. 2. Suscríbete a Fuego en el Pelotón y activa la campanita, porque hoy a las 13:10 de la tarde hora de Francia arranca la etapa 15 entre Champagnolelle y el Plateau de Soleilson, 183,9 kilómetros, con final inédito en la subida donde Isaac del Toro tiene récord absoluto. Y este canal va a estar publicando el análisis en caliente esta misma tarde. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya defensores del ciclismo europeo tradicional. Que lo lean, que lo vean, que sepan que fue que el propio Tadej Pogačar, campeón del mundo, no la prensa mexicana, quien confesó públicamente que retrasó su ataque decisivo en el Col du Hac porque su gregario mexicano no estaba en su mejor versión. Vamos con la segunda parte, que es donde entran los números. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar del podio del Tour, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del podio de Le Markstein son las más bonitas del año para el ciclismo mexicano. Clasificación de etapa 14 del Tour de Francia 2026. Entre Mulhouse y Le Markstein-Fellering, 155,3 kilómetros. Primero, Tadej Pogačar, esloveno. UAE Team Emirates XQROG. 4 horas, 0 minutos y 7 segundos. Segundo, atentos. Segundo, Isaac del Toro, mexicano. UAE Team Emirates XRG, a 38 segundos. Tercero, Paul Seixas, francés, Decathlon CME-CGM, al mismo tiempo que el mexicano. Cuarto, atentos porque este dato duele en Copenhague. Cuarto, Jonas Vingegaard, danés, Visma Lease Bike, a 38 segundos, por detrás del mexicano y del francés, y clasificación general del Tour de Francia 2026 tras 14 etapas. Primero, Tadej Pogačar, con el maillot amarillo consolidado a 4 minutos y 30 segundos sobre el segundo clasificado. Segundo, Jonas Vingegaard. Tercero, Remco Evenepoel con las 5 minutos y 4 segundos de Pogačar. Cuarto, Paul Seixas. Quinto, Florian Lipowitz. Sexto, Juan Ayuso. Séptimo, atentos. Séptimo, Isaac del Toro, a 5 minutos y 50 segundos del líder. Un puesto arriba desde ayer. Y en la clasificación del maillot blanco de mejor joven. Atentos porque aquí hay bailes. Primero, tras la etapa de ayer, Paul Seixas, francés, que le arrebató el blanco a Juan Ayuso. Segundo, Juan Ayuso, español, que perdió el maillot blanco heredado que hace 3 días le había dado quilombo mediático por ponerse la camiseta de fútbol de España en el control de firmas. Y tercero, Isaac del Toro, a 31 segundos de Seixas, a un solo puerto de montaña, en una etapa 15 con final en la subida de su vida. Traducción, queridos amigos, traducción al castellano llano. El blanco heredado que Ayuso presumió durante 3 días se le fue de las manos en Le Markstein. Y hoy en Soleilson, si Isaac del Toro está fino, si aparece en las mismas piernas con las que arrasó el récord en junio, ese maillot blanco puede seguir de aeropuerto en aeropuerto hasta París. Y no será ni de Ayuso ni de Seixas, será del chaval de Ensenada. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del video el aviso que Tadej Pogačar lanzó sobre la etapa de hoy, y os lo voy a dar entero, palabra por palabra, porque es sencillamente demoledor para el resto del pelotón. Porque el propio Pogačar, tras cruzar la meta de Le Markstein con la 4ª victoria de etapa de esta edición del Tour, con 25 triunfos totales en su historia en la Grande Boucle, con el maillot amarillo consolidado a más de 4 minutos, y con Isaac del Toro subiendo al podio por tercera vez, se plantó ante los micrófonos internacionales y soltó una frase que en el Visma, en el Red Bull, en el Lidl Trek y en el Decathlon están leyendo con la cara desencajada. Cita textual, palabra por palabra, publicada por Excelsior y por Ciclismo Internacional. Dice Pogačar:
Nos habíamos marcado esta etapa como objetivo desde el principio. Esta zona es increíble para la bici. De hecho, tengo muy buenos recuerdos de ella. Y al cabo hemos conseguido sumar otra victoria como equipo. La etapa de mañana será un poco más complicada. Será una jornada dura para nosotros, pero estaremos listos para pelear y ver qué pasa. Fin de la cita. Y aquí, queridos amigos, hay que parar por segunda vez y respirar, porque acaba de pasar algo enorme. El campeón del mundo. El maillot amarillo del Tour, el líder a 4 minutos y 30 segundos del segundo clasificado. Ha calificado la etapa de hoy con final en el plató de Soleilson textualmente de complicada. Complicada para su equipo. Es decir, atentos al detalle, Pogačar acaba de admitir por adelantado que en Soleilson el UAE va a tener que remar. Y va a tener que remar en el terreno donde Isaac del Toro tiene el récord absoluto. Y ese detalle, queridos amigos, ese detalle no es humildad. Ese detalle es un guiño diplomático del capitán al gregario. Un guiño que dice, cito interpretando pero con la lógica en la mano, que hoy Isaac va a tener la libertad que ayer se ganó sudando en el Col du Hague y que en Soleilson, subida de 11 kilómetros al 9,1% de pendiente media, subida donde el récord de ascensión pertenece a un chaval de Ensenada, subida que se disputa a partir del kilómetro 172 de la etapa 15. Puede pasar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Puede ganar Pogačar, puede ganar Vingegaard, puede ganar Seixas, puede ganar Evenepoel y puede, atentos, porque esto os lo digo con seriedad, puede ganar también Isaac del Toro. Y si gana Isaac del Toro, si el chaval de Ensenada cruza primero la meta del plató de Soleilson hoy, entonces todo lo que el equipo, la AFP, Eurosport Francia y la ASO llevan escribiendo sobre este tour durante 15 días se les va a caer encima como un castillo de naipes. Hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita que Pogačar lo espere para llegar arriba. Isaac del Toro no necesita que Excelsior le publique la portada de la etapa. Isaac del Toro no necesita que la prensa francesa lo mencione entre los favoritos. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña y aire limpio. Y con eso, en 14 etapas de su primer Tour de Francia, ha ganado una etapa en Barcelona por primera vez en 37 años. Ha subido 3 veces al podio de etapa. Ha lanzado el ataque que rompió al Visma en el Tourmalet. Se ha sacrificado como gregario para su líder en Leliora. Ha abrazado a Tadej Pogačar en meta después de perder el podio. Ha superado en el sprint final de Le Markstein a Paul Seixas y a Jonas Vingegaard. Ha conseguido que el propio campeón del mundo confiese públicamente en rueda de prensa que retrasó su ataque en el Col du Hague porque su gregario mexicano no estaba en su mejor versión. Y hoy, atentos, hoy afronta la etapa 15 con la subida del plató de Soleilson, 11,3 kilómetros al 9,1%. La subida donde tiene el récord absoluto. 14 etapas. Un chaval de 22 años, con banderas mexicanas rodeando su autobús cada mañana. Y con el propio Pogačar tratándolo como el segundo hombre más importante del equipo. Y frente a él, atentos, un pelotón europeo cuyos rivales directos ya han filtrado, se han peleado. Han cambiado el orden jerárquico por radio, se han vestido con camisetas de fútbol para picar a Francia y han perdido el blanco heredado en una sola tarde de Bosgos. Ese es el resumen de lo que significa hoy Isaac del Toro para el ciclismo mundial. Y para completar el cuadro, atentos a la fotografía completa de cómo llegan los otros favoritos a la etapa de hoy. 1. Jonas Vingegaard. Segundo de la general a 4 minutos y 30 segundos de Pogačar. Cuarto de etapa ayer en Le Markstein, superado por Isaac del Toro al sprint, con el maillot amarillo cada vez más lejos y con la única esperanza de arañar segundos en una subida donde nunca ha corrido. 2. Remco Evenepoel. Tercero de la general a 5 minutos y 4 segundos. Llega tras un episodio bochornoso en el que tuvo que declarar públicamente que fue bloqueado, cito textualmente en declaraciones a Sporza, por un vehículo de Shimano durante la etapa 13 de Belfort. Un coche de Shimano, justificando por radio la pérdida de tiempo. Ese es el nivel de excusas del podio europeo del Tour 2026. 3. Paul Seixas, cuarto de la general, portador provisional del maillot blanco, la esperanza nacional francesa, 19 años, sin haber ganado una sola etapa en su primer Tour. Y con Isaac del Toro a solo 31 segundos por detrás en la clasificación de jóvenes. 4.
Juan Ayuso, sexto de la general, exportador del maillot blanco, perdedor absoluto de la jornada de ayer. Y con Steven de Jong, su director, ya ha anunciado públicamente que Eskiel Mosé va a sacrificarse por él en los Alpes. Y 5, Isaac del Toro, séptimo de la general, tercero del blanco, con 3 podios de etapa, con el respaldo público de Pogačar, con el récord absoluto del Solaizón en la mochila y con una única meta hoy: cerrar la boca a los que llevan 15 días diciendo que su podio del Tour era imposible. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. Ayer sábado 18 de julio, en la etapa 14 del Tour de Francia entre Mulhouse y Le Markstein-Fellering, el ciclista mexicano Isaac del Toro terminó segundo en el podio de etapa por tercera vez en esta edición, superando en el sprint final al francés Paul Seixas y al danés Jonas Vingegaard. Su compañero Tadej Pogačar, campeón del mundo y líder del Tour, ganó la etapa por 38 segundos y firmó su 4ª victoria de la carrera. Pero atentos, porque este es el titular real. En la rueda de prensa posterior a la etapa, Pogačar declaró textualmente ante los micrófonos internacionales, cito: "Sabía que Isaac no estaba en su mejor versión, así que decidí esperar a que llegaran los 2 últimos kilómetros de subida y ver si se producían otros movimientos". Es decir, el propio campeón del mundo confesó públicamente que retrasó su ataque decisivo en el Col d'Huac para no dejar solo a su gregario mexicano. Y ese guiño, ese trato de compañero, ese respeto público, contrasta con la situación del Lidl Trek, donde el director deportivo Steven de Jong ha anunciado que Matthias Eskiel Mosé va a sacrificarse por Juan Ayuso. Y contrasta también con la del Red Bull, donde Evenepoel ha justificado sus pérdidas de tiempo culpando a un coche de Shimano. Hoy, domingo 19 de julio, se disputa la etapa 15 del Tour de Francia entre Champagnol y el Plateau de Soleizón, 183,9 kilómetros, con final inédito en el Tour, en la subida de 11,3 kilómetros al 9,1% de pendiente media, donde Isaac del Toro tiene el récord absoluto conseguido en el Tour Auvergne-Rhône Alpes de junio. El propio Pogačar ha calificado la etapa, cito textualmente, de complicada para su equipo, un guiño que en el ciclismo profesional se lee como la puerta abierta al gregario para pelear su propia etapa. Y en la clasificación de los jóvenes, Isaac del Toro está a solo 31 segundos de Paul Seixas. Un solo puerto, un solo martillazo del mexicano en Soleizón puede darle el maillot blanco de vuelta al pecho del chaval de Ensenada. Así que respondedme abajo en los comentarios y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Tadej Pogačar va a esperar a Isaac del Toro también hoy en el Plateau de Soleizón para intentar hacer el 1-2 por segunda vez consecutiva? ¿O creéis que va a dejarle libertad total al mexicano para ir a por la victoria de etapa como reconocimiento a su trabajo en Le Markstein? Escribid abajo, ¿lo espera o lo libera? Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también en el mismo comentario qué creéis que va a pasar hoy en Soleizón. Si va a ganar Tadej Pogačar y suma su 5ª etapa del Tour. Si va a ganar Isaac del Toro y le devuelve al mexicano la victoria número 2 del año en Francia. Si va a ganar Jonas Vingegaard aprovechando una subida más constante que el Col d'Huac. O si va a ganar alguien de la fuga como Richard Carapaz o Ben Healy. Escribid vuestro pronóstico. Tengo un vídeo preparado con cada uno de esos 4 escenarios y los voy a publicar por orden esta misma noche según vuestros votos. Si te ha gustado el vídeo, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo, si has disfrutado escuchando cómo el propio campeón del mundo confiesa públicamente que retrasó su ataque para cuidar a un chaval de Ensenada, dale al like ahora mismo, suscríbete a Fuego en el Pelotón si aún no lo has hecho, activa la campanita, comparte este video con todo aficionado europeo que hace un mes te decía que Isaac del Toro no iba a ser capaz de aguantar 3 semanas de Tour. Y nos vemos en el próximo vídeo, que hoy a las 13:10 arranca la etapa 15 entre Champagnole y el Plateau de Soleizón, 183 kilómetros. Y este canal va a estar dando cobertura a cada rampa, a cada ataque y a cada movimiento del pelotón, hasta que el mexicano cruce la meta de la subida, donde tiene el récord absoluto del mundo. ¡Nos vemos en la carretera ya!